Bien, jóvenes estudiantes, buenas tardes. El día de hoy, 13 de diciembre, vamos a dar inicio a la clase programada. Recordemos que esta es la última teoría programada en el sílabus. La siguiente semana será la plenaria, donde cada grupo expondrá el proyecto emprendedor que han desarrollado a lo largo del curso. Eso es el otro martes, como a esta hora, empezamos, y luego el martes siguiente es el examen. De manera que no hay, eso está calendarizado. Bien, entonces vamos a empezar a compartir pantalla para la clase. Bien, entonces, el tema que nos toca desarrollar es el tema de ética y emprendimiento. Habíamos colocado para un foro para que ustedes dieran algunas apreciaciones sobre este, si debemos desarrollar algún curso de ética en la formación universitaria. Y con mucho agrado vemos las respuestas de ustedes, ¿no? En tal sentido, vamos a señalar lo siguiente. Si nosotros trazásemos una línea de vida desde el hogar hasta la universidad y luego hasta el mundo profesional, diríamos, ¿no? Que nosotros en el hogar, ¿no? ¿Qué valores recibimos? Algunos valores. De ahí que existe un dicho bastante común que señala que los valores vienen de cuna. Los valores vienen de cuna. Entonces, es como aprendemos nosotros desde que eh, estamos en el hogar, ¿no? Y tomamos ya contacto con los mayores y con su vivencia y con el modo de actuar, ¿no? Adoptamos esas conductas, porque es la conducta que nos dan nuestros padres. Entonces es una obligación un poco este, importante de los padres de dar el ejemplo a los hijos en relación a la ética, a los valores, al comportamiento serio, el comportamiento que no colisione con los valores de la sociedad. Y vamos aprendiendo eso y repetimos lo mismo, ¿no? Entonces, luego vamos a la escuela y en la escuela también, ¿no? Las escuelas nos van inculcando valores, ¿no? Y tratando de que la, la escuela refuerce, ¿no? Aquello que es positivo, que debe ser obtenido desde el hogar, ¿no? Pero tanto el hogar como la escuela están en un contexto, ¿no? ¿Dónde vivimos? ¿En qué zona vivimos? ¿No? Entonces, eso influye de alguna manera en el comportamiento de nuestros padres, ¿no? Influye. El tipo de colegios, ¿no? Los compañeros de clase que tenemos, el comportamiento social de los estudiantes en general en una escuela, va determinando nosotros que tengamos una percepción, lo cual no significa que adoptemos necesariamente ¿no? Aquellas conductas que observamos y que de repente no son favorables. Nosotros tenemos un patrón de comportamiento, ¿no? que viene del hogar. Y luego entramos a la universidad. Y entonces en la universidad, ¿qué hacemos? La universidad nos prepara, ¿no? Nos prepara para el futuro profesional. La universidad nos debe dar la visión, ¿no? del futuro mundo profesional. ¿Cómo será ese mundo en el cual nosotros vamos a desarrollarnos cuando termine la carrera?
cada uno, al ingresar a la universidad, ingresa en realidad, es el punto de inicio de la profesión, y cuando termina ya sale pues como profesional. En ese espacio, en esos 5 años, ¿no? O más en algunos casos, que dura nuestra estancia en la universidad, vamos pues viendo, vamos con los otros compañeros de clases, ¿no? Con los profesores, ¿no? En los campos clínicos, ¿no? Vamos interactuando en el caso de ciencia de la salud, vamos interactuando con pacientes. Y entonces, señor, se nos dice cómo debe ser la relación entre el profesional de la salud y el paciente, ¿no? El comportamiento, cómo debemos tratarlo, ¿no? El buen trato, ¿no? El buen trato, el trato como persona. Y entonces que tenemos que aprender a colocarnos en los zapatos del paciente. Y de esa manera la universidad nos va forjando. Entonces la universidad tiene un modelo, ¿no? Que se supone que es el que direcciona la enseñanza. Y digo se supone porque estamos partiendo de un supuesto que todos los docentes conocen el modelo, ¿no? De la universidad, que en el caso nuestro es el modelo educativo de San Marcos. Y entonces, ah, muchos docentes probablemente no lo conocen, pero tienen sí un comportamiento, el profesor se desarrolla en el mundo profesional, se desarrolla, y como tal orienta al estudiante a que actúe de una manera, ¿no? Positiva, favorable, ¿no? Y el estudiante va aprendiendo, ¿no? Y a veces toman como paradigmas a determinados docentes, ¿no? Les gusta su manera de actuar, su manera de comportarse, la manera de tratar a los pacientes, ¿no? Y algunas particularidades positivas que hacen que este paciente, que este profesor tenga lo que el alumno diría, tiene un valor agregado, y se le sigue como modelo. Y luego terminamos la carrera, y entonces tenemos que ejercer profesional. La universidad nos ha formado, tenemos el título profesional con el cual podemos ya trabajar en el campo profesional. Pero encontramos de que en el campo profesional tenemos que colegiarnos. Entonces, para ejercer la profesión hay que estar necesariamente colegiado, necesariamente. Así está la ley, ¿no? Y quien no está colegiado no puede ejercer la profesión, ninguna profesión, por lo menos en el campo de la salud, ¿no? Porque para cualquier trabajo te piden pues la constancia de estar habilitado por tu colegio profesional. Y esa constancia de habilitación significa, ¿no? Es una evidencia de que sí perteneces a ese colegio y que te has matriculado, te has inscrito en el colegio, ¿no? Y que estás aportando, ¿no? Mensualmente para el sostenimiento del colegio y para los fines para los cuales existe el colegio profesional. Bien, entonces el colegio nos regula, el colegio tiene un código de ética, algo de lo cual vamos a ver luego en esta clase. ¿Ya? Y entonces regula nuestro comportamiento. El colegio profesional tiene un código de ética. Todos los colegios profesionales tienen un código de ética, de manera tal que sabemos cómo comportarnos. Y cuando nos colegiamos, eh, es costumbre que los colegios profesionales nos den una charla sobre la ética, ¿no? Ya como profesionales, ¿no? Que recién incorporadas al colegio, nos dé una charla, algún experto, algún profesional, ¿no? Del colegio nos da una charla y nos dice las cuestiones fundamentales, ¿no? Que debemos saber, y nos entregan el código de ética, que se supone que debemos irlos leyendo, ¿no? Debemos irlos leyendo. Pero aquí no acaba la cosa, porque toda esta relación se da en un contexto en donde hay otras personas. La sociedad en general nos mira cómo actuamos, ¿no? Cómo actuamos, y entonces nos puede criticar y ahora con la facilidad que hay para publicar videos y denuncias en los medios de comunicación masivos, entonces puede salir pues una denuncia de que el profesional
tal, ¿no? Ha cometido lo que ellos rápidamente llaman una negligencia profesional, ¿no? Y es un cargo que hacen y que hay que descargarlo, ¿no? Hay que decir que no es, ¿no? Eh, y entonces eso obliga pues a que nosotros, ha violado el código de ética, entonces tenemos que saber nuestro código de ética, ¿no? El Poder Judicial también, ¿no? Los mismos pacientes pueden acudir al Poder Judicial en demanda contra los profesionales, ¿no? Y luego, cuando entramos a trabajar, entonces hay un código de ética de la función pública. Entonces también, como ustedes ven, entonces, la ética es transversal a toda nuestra vida, a toda nuestra vida. De que estamos en el hogar donde hay valores, ¿no? Que se perciben hasta que nos desarrollamos profesionalmente en el campo que hemos elegido. Y entonces estamos siempre bajo la mirada de la sociedad. Y entonces, si así fuera, buscando algunas definiciones sobre ética, perdón, hay muchas. Yo he cogido esta de un autor que es Fernando Sabater. He cogido algunos párrafos de un documento que él tiene. Y la ética, en esencia, tiene que ver con los actos de las personas, ¿no? Los que no son personas no pueden tener pues un juicio de qué cosa es lo correcto, qué eso es lo incorrecto, por qué actuamos de una manera, ¿no? No es por instinto, ¿no? Los animales de la escala inferior, zoológica inferior actúan por instinto, pero el ser humano razona de una manera consciente, de una manera libre, ¿no? Tiene un control racional sobre los actos que ejerce. Entonces, ese control racional, ¿no? Es una acción deliberada. Actuamos de esa manera porque ¿no? Consideramos que esa era la manera correcta. Y en el campo profesional, entonces nosotros tenemos una manera de actuar, ¿no? Las habilidades, destrezas, las competencias que tenemos como profesionales de la salud, entonces nos dice que debemos actuar de esta manera en estas circunstancias. Entonces, esa es una acción deliberada que de modo consciente y libre hacemos, ¿no? Y entonces, si esto es así, desde el lado de la ética, se emite un juicio sobre estos actos, ¿no? Para saber si éticamente es bueno o no lo es. Entonces la ética nos juzga, pues, juzga nuestros actos, ¿no? Lo cual significa que nuestros actos no deben ser por un acto reflejo, ¿no? Del principio de acción y reacción, como es la médula, sino que tiene que pasar por el cerebro y nosotros analizar, ¿no? Cómo es la mejor manera de actuar. Entonces, la ética señala, el autor, es el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto, el arte de discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, nosotros en esencia tomamos decisiones, pues, actuamos de una manera correcta o de una manera incorrecta. Entonces, las crónicas policiales están llenas de gente, ¿no? Que actúa deliberadamente de manera incorrecta, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Todas las mañanas, su primer noticiero en la mayoría de ellos es, ¿no? Mostrándonos actos incorrectos de un conjunto de personas, en perjuicio de otras personas, en perjuicio de la sociedad. Entonces, de alguna manera, si nosotros viéramos eso desde el lado positivo, nos serviría para tener una mirada crítica sobre la conducta de las personas. Pero también los vemos a distintos niveles, ¿no? De la sociedad. Lo vemos no solamente en las personas, como diría alguien, comunes y corrientes, sino también en personas que tienen algún nivel de decisión en los gobiernos. Y entonces vemos muchas cosas en todos los países del mundo, en unos más que en otros, ¿no? Vamos viendo cosas que consideramos que éticamente no es bueno. Entonces, si quisiéramos sintetizar, ¿no? Nosotros para nuestras decisiones, ¿no?
deliberamos, lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra, ¿no? Lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Entonces, ¿qué va a determinar que actuemos de una u otra manera? Entonces, nuestros valores, cómo nos hemos formado, cómo nos hemos, por eso hemos señalado de que la ética es el eje, es un eje transversal en nuestra vida y en nuestra formación profesional, ¿no? Ahora, estos valores guían toda nuestra conducta, ¿no? Y acá hay un tema, si nosotros entramos a trabajar, nosotros somos el que entra a trabajar para el Estado, se llama servidor público, ¿no? Es decir, y es diferente el que trabaja para el sector privado, es diferente el que trabaja de manera independiente. Aquí, el que trabaja para ¿no? En alguna institución del Estado se le llama servidor público. Entonces, este término muchas veces ha sido observado, cuestionado, ¿no? Si es correcto o no es correcto, es decir, servidor, ¿qué cosa es servidor? El que sirve al público. Entonces, nosotros, cuando entramos a trabajar, ¿no?, en una institución gubernamental, estamos al servicio del público, ¿no? Y, y algunos señalan, dicen que no debería ser, por eso, otros han puesto trabajadores de la administración pública, ¿no? En algún momento pusieron esa denominación, más que servidor, trabajador de la administración pública, TAP. Pero al margen de esa discusión, entonces, ¿quién nos regula ahí? ¿Quién nos regula? Si el Estado es ciego, ¿quién nos regula? Estando trabajando en el sector público, ¿no? Entonces, eh, el Estado tiene una serie como es ciego, entonces construye, ¿no?, algunas instancias que nos van a regular. Por ejemplo, construye un comité de ética que nos regula, pues, al cual podemos ser denunciados, ¿no? Este, entonces, este, ah, de esa manera nos vamos regulando, ¿no? En función a los valores. Y hay un conjunto de valores, ¿no?, que los encontramos en los manuales, ¿no?, sobre ética. Entonces, el compromiso, por ejemplo, ¿no?, hacer propios los objetivos institucionales, ¿no? Nos comprometemos en nuestro trabajo con los objetivos de la institución en la cual trabajamos, ¿no? Hacemos estos objetivos institucionales y nos comprometemos con ellos, ¿no?, entregando lo mejor de cada uno en este quehacer, ¿no? Entonces, la honestidad también, ¿no? Actuar de manera ideal, razonable, justa, recta, decente. Superando el conflicto que se da entre el interés personal y el interés general. Entonces, cuando trabajamos, hay dos intereses, el interés de la persona y el interés de la institución. Entonces, debe prevalecer el interés de la institución con el cual nos estamos alineando, ¿no? Entonces, eso está en los documentos de gobernanza, ¿no? La responsabilidad, cumplir, ¿no? Cumplir, ¿no? Tenemos una responsabilidad de cumplir el compromiso que con el cual nos estamos comprometiendo, ¿no? La lealtad, fieles al servicio, ¿no?, de la función pública. Y entonces hay que ser leales con el Estado. La transparencia, ¿no? Entonces, comunicar nuestras actuaciones, ¿no?, de manera completa, ágil, veraz, ¿no? Entonces, estos principios, ¿no?, van a guiar, sobre todo, aun cuando han sido tomados de un texto de la administración pública, sin embargo, debe guiar toda nuestra conducta, tanto así trabajemos de manera individual o trabajemos en el sector
privado, en el sector público, en cualquier sector que trabajemos, ¿no? O con nuestro propio emprendimiento. Entonces tenemos que manejar esos valores que acabamos de señalar, porque guían el actuar del hombre en la sociedad, ¿no? Y en el trabajo, ¿no? No solamente los profesionales, esto no es solo para los profesionales, sino de que todos los que trabajamos en una institución, ¿no? Estos valores, ¿no? Son la base y cimiento de la cultura organizacional. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cuáles son los valores institucionales? Eso los vamos construyendo nosotros. El líder va orientando, puede dar pautas, orientar, canalizando, ¿no? A través de su liderazgo en una dirección positiva, pero el grupo humano, ¿no? Tiene un comportamiento, pues, y ese comportamiento es lo que se llama la cultura organizacional. Y lo que se plantea, por lo menos en esta diapositiva, es que ese comportamiento no se tenga como base la ética y los principios corporativos, ¿no? Vamos a ver, habíamos dicho, ¿no? La importancia de la ética en las organizaciones. Hay algunos autores, ¿no? Este es un autor peruano de la Universidad del Pacífico, una publicación, ¿no? En el cual señala que una encuesta de Wall Street Journal detalla que el 84% de los reclutadores, es decir, los que ofrecen trabajo, las empresas que van a evaluar a los futuros trabajadores, evalúan, entre otros aspectos, la ética personal y la integridad para elegir a los gerentes. Es decir, eh, hay empresas que tercerizan la evaluación, ¿no? Y entonces, y en esa tercerización los reclutadores, ¿no? O si es lo mismo, o si es la misma empresa, por ejemplo, ¿no? Ah, que vamos a determinar a quién ascendemos, a quién no ascendemos para el cargo de gerente. Entonces, ¿qué cosa evaluamos? La ética personal y la integridad. Entonces, esto asumiendo que estamos en el mundo de la meritocracia, en donde para ocupar un cargo debemos tener principalmente valores éticos, pero en circunstancias en que la meritocracia no funciona, en circunstancias en donde existen otros criterios, ¿no? Como el amiguismo, el partidarismo, ¿no? Y algunos otros ismos negativos en las instituciones, ya no, esto se desintegra, esto no funciona. Y entonces, ¿qué sucede? De que si los que ocupan cargos dirigenciales, gerentes, ¿no? Y otros cargos altos, si es en el Estado mucho más, entonces el resto de la gente, todos nos conocemos, y el resto de la gente mira, pero ¿cómo puede ser de que hayan ascendido a esta persona si se le conoce esto y otra cosa? Entonces, debilita, debilita el compromiso del trabajador frente a la institución. Entonces, aquello que hemos señalado antes, ¿no? El compromiso, el compromiso, ¿no? Es sólido solo si encontramos coherencia interna también con la institución. Entonces, hay una relación entre lo uno y lo otro. Luego, ha señalado en este trabajo que Harvard plantea un curso en profundidad sobre ética, ¿no? Llamado Liderazgo, Gobernabilidad y Rendición de Cuentas. Y también se pide a los aspirantes, ¿no? Que escriban ensayos de cómo tratarían un dilema ético. Entonces, como ustedes pueden ver, la ética lo consideran fundamental en un conjunto de organizaciones, ¿no? Columbia adoptó un ambicioso currículo ético obligatorio y da cursos electivos para analizar la pregunta: ¿es ético vender productos legales pero peligrosos? Y este es un tema que tiene que ver con el mercado, ¿no? Entonces, ya el fin de una empresa es maximizar su producción, colocar sus productos en el mercado, superar
a los competidores, pero de cualquier manera, cualquier producto, ¿dónde está la ética entonces? Esta es una pregunta, ¿no? Interesante. Y entonces que tiene que ver, ¿no? Visto desde el lado personal del profesional, ¿no? Tu emprendimiento, ¿no? ¿Debe ser ético o no debe ser ético? O de cualquier manera quieres, ¿no? A lograr metas a como dé lugar, trastocando la ética. Este es un tema, entonces, importante, ¿no? Y como tal, hay muchos autores que han tratado este tema, ¿no? Y ven cómo en algunos otros lugares, ¿no? La ética es fundamental, sobre todo para quienes dirigen, porque van a dar el ejemplo. Les decía, de que los trabajadores, ¿no? De a pie, como se les llama, miran a los que lo dirigen y tienen una apreciación sobre su conducta, sobre su comportamiento, ¿no? ¿No? También hay otros trabajos, ¿no? ¿Cómo debería ser la ética, ¿no? Y su enseñanza de los primeros años escolares y el ámbito familiar. Entonces, esto va un poco más atrás a lo que hemos empezado nosotros con nuestra diapositiva, el hogar, ¿no? ¿Cómo enseñar la ética en el hogar? ¿A quién hay que enseñar la ética? A los padres. Entonces, ¿y dónde viven los padres? ¿No? ¿En dónde trabajan los padres? Entonces, en esas organizaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos que el ámbito familiar sea positivo? Entonces, el ámbito familiar depende del el entorno, el barrio en el que vivimos, ¿no? La conducta social que aprendemos. Y entonces ponen como ejemplos países, ¿no? Nórdicos, ¿no? Líder mundial en transparencia. Entre estos países se señala que no hay corrupción. Entonces, el tema ya encontramos de que transgredir la ética nos lleva a la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Es una transgresión ética, porque hemos visto que la conducta del hombre es deliberada, hacia lo positivo, hacia lo negativo. La corrupción es la conducta deliberada hacia lo negativo. Y entonces, eso es una preocupación social. Por eso la sociedad dice, hay que enseñar ética desde el inicio, desde el colegio, ¿no? Y entonces también educar para la responsabilidad social empresarial, para que las empresas sean éticamente, ¿no? También como empresa. Este mismo autor hace un análisis luego en Latinoamérica. Nos ponía, por ejemplo, lo que pasaba en los países nórdicos, ¿no? Ese ejemplo que tenemos, ¿no? Donde no hay corrupción, ¿no? Pero dice, y en América Latina estamos atrasados en este aspecto, ¿no? Dice, en Latinoamérica está atrasada la idea de la responsabilidad social empresarial, y más aún la creación del valor compartido, ¿no? Que supone cumplir leyes, estándares éticos. Significa que está en Latinoamérica en general, ¿no? Los países de Latinoamérica en el cual estamos nosotros, ¿no? Estamos un poquito lejos, un poco atrasados, dice, en relación al cumplimiento de las leyes y los estándares éticos, ¿no? Este, y concluye que la situación ético-moral en el Perú debe abordarse porque no podemos seguir viendo en un país, no podemos seguir viviendo en un país de crisis de valores permanentemente. Entonces esto, jóvenes, nos importa, ¿no? En la universidad, y por eso habíamos colocado en el foro que tengan ustedes algunas apreciaciones, que felizmente estamos coincidiendo, ¿no? Estamos coincidiendo en la esencia de lo que ustedes han señalado con lo que estamos señalando hasta este momento en las diapositivas. Y le decía que en la función pública, que tiene que ver el comportamiento que tenemos cuando trabajamos en una institución del Estado, es la función pública, ¿no? Este, ah, Diferenciamos función pública, función privada, ¿no? Entonces, la función privada
hay regulaciones muy particulares que puede estar en la misma institución, o las leyes en general, pero la función pública, jóvenes, tiene códigos. En primer lugar, está el Decreto Supremo 0590 PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, que es el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Entonces, en el año 90 se publica, ¿no? Cuando se publica la Ley de Carrera Administrativa, que es el Decreto Legislativo 276, se publica su reglamento. Y en ese reglamento señala obligaciones y prohibiciones de los servidores. Y dice, por ejemplo, los servidores, los funcionarios, que son los que dirigen, funcionarios los que tienen cargos altos, ¿no? Y servidores, el resto de los trabajadores que no tienen esos cargos. Y así está en la ley, en este reglamento, los funcionarios y los servidores se conducirán con honestidad. Honestidad, primera cuestión. Respeto al público. Austeridad. Disciplina. Eficiencia en el desempeño de los cargos asignados. O sea, en el cargo que tenemos, ¿no? Tenemos un cargo como funcionario, un cargo como servidor, entonces este debe ser nuestra conducta. Era necesario, la pregunta es, ¿era necesario que aparezca así en un dispositivo legal? ¿O que debería ser ya sobreentendido que todos los seres humanos, ¿no? De la Tierra debemos ser siempre honestos, con respeto al público, austeridad, disciplina y eficiencia? Entonces, si así fuera, no habría esta necesidad, pero sí es necesario, ¿no? Así como con decoro en la vida social. O sea, en nuestra vida, dice también, no solamente en el trabajo, sino que en nuestra vida social debemos tener decoro en nuestro comportamiento, ser honrados, ¿no? Y que además debemos actuar con corrección y justeza al realizar actos administrativos que les corresponda, ¿no? Corrección y justeza, ¿no? En los actos administrativos, cautelando la seguridad y el patrimonio del Estado que tenga bajo su directa responsabilidad. Les decía que el Estado es ciego, ¿no? ¿Dónde están los ojos del Estado? Los ojos del Estado están en los trabajadores de la administración pública. Entonces, esos ojos nos dicen, oiga, cautelan el patrimonio del Estado. No es que estamos, ¿no? Las cosas del trabajo nos las estamos llevando a nuestra casa. Eso transgrede este reglamento, transgrede la ética del servidor, ¿no? Y así sea, por ejemplo, no que eh, me voy a llevar este plumón porque mi hijito no tiene para su tarea de mañana. Tampoco pues puede ser eso posible, ¿no? Porque ese plumón es patrimonio del Estado. No, nos los entregan para que cumplamos de manera eficiente nuestras funciones. Las hojas del papel, cosas básicas, hasta cosas mayores ¿no? De las cuales tomamos conocimiento de manera continua, ¿no? Que es cómo no se cautela el patrimonio del Estado. Este mismo reglamento, en su artículo 131, viene acá lo que hemos señalado hace un momento, ¿no? Cuando hay conflicto de intereses, ¿no? Entonces, interés particular y el interés institucional. Entonces, en esta circunstancia, en ese conflicto, debe prevalecer, ¿no? Las necesidades de la colectividad. Entonces, tenemos nuestros intereses particulares, tenemos que supeditarlos, no podemos anteponerlos, ¿no? Como condición para trabajar. Eso es un error. Lamentablemente, a lo largo de la vida uno ve de que hay quienes no son los muchos, felizmente no son los muchos, pero esos pocos, ¿no? Buscan que la institución se adecue a sus circunstancias, ¿no? Y lo cual es incorrecto. Yo en el tiempo que he tenido trabajando en cargos públicos, he encontrado a veces que ha habido que dirimir, ¿no? Y dirimir significa, mira, este,
Este es el artículo, lee el artículo, por favor, ¿no? Es decir, no vamos a sancionar. Yo no era muy amigo de la sanción como primera opción, ¿no? Sino le decía, mira, este es el artículo, léelo, analízalo y mañana conversamos, ¿no? Como para que pueda entender, ¿no? Pueda entender de que existe una norma, de que existen regulaciones, ¿no? Y que son condiciones que competen a todo servidor. Y luego, pero además dice, miren, además dice el artículo 133 lo siguiente: todo aquel que conozca la comisión de un acto delictivo en su centro de trabajo o en circunstancias relacionadas directamente con el ejercicio de la función pública, tiene la obligación de informar oportunamente a la autoridad superior competente. O sea, nosotros no podemos permitir que otros compañeros de trabajo estén actuando de manera incorrecta, ¿no? Y entonces tenemos que informar a la autoridad competente. Entonces, eso está escrito. Esto no ha sido derogado, esto sigue vigente. Y luego, esto es el decreto legislativo 276. 276. Y que esto lo señala a través del decreto. Toda ley debe tener un decreto, no un reglamento, ¿no? Un reglamento. Entonces, este es el reglamento de la ley de carrera administrativa, ¿no? Entonces están todos los principios de la carrera administrativa, desde el ingreso, cómo se ingresa, dice ahí, se debe ingresar por concurso. ¿Cómo se asciende? Dice, cada 5 años debe haber una promoción hacia niveles superiores. Entonces, esa promoción va a significar que vas a tener una mejor remuneración, ¿no? A que vas a tener posibilidad de asumir cargos directivos, ¿no? Y eso, y también incorpora la meritocracia. Por algo estudias cosas adicionales, ¿no? Y entonces, porque estás preparándote para el mejor servicio a la sociedad. Entonces, esto. Pero además existe este reglamento, este código de ética de la función pública, ¿no? Y que es esta ley 27815. Y este código de ética señala principios, principios. El respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, lealtad, obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Lealtad al Estado de Derecho. Entonces, todos los que trabajamos en la función pública, deberíamos en la fase de inducción, ¿no? Que se nos hable de esto. ¿Qué es la fase de inducción? La fase de inducción es el proceso que se da cuando recién ingresamos a trabajar. Estamos, como diría el encachorrito, nuestro primer trabajo, ¿no? Para el Estado. Entonces, debemos tener un proceso de inducción. En ese proceso de inducción se nos tiene que enseñar cómo es la institución, ¿no? Qué hace, cuáles son los valores en la institución, ¿no? El reglamento de organización y funciones, los manuales, ¿no? Que tenemos en la institución, pero además, ¿no? El código de ética, el código de ética. Y entonces, para que se sepa de que quien ingresa a trabajar es que tiene que tener un comportamiento ético, ¿no? Y si es en este decreto 276 existe, ¿no? La posibilidad de que inclusive seamos denunciados cuando tenemos un comportamiento incorrecto. Este código de ética tiene un ámbito de aplicación, ¿no? Para todos los servidores públicos de la administración pública. Todos, de rey a paje, todos. Entonces debemos saber este código de ética. Lamentablemente, como muchos documentos, no son del dominio general. Si nosotros hiciéramos una encuesta, por ejemplo, a los trabajadores de una institución del Estado, en un hospital, por ejemplo, un centro, ¿no? En alguna direza que tiene también centro de salud, ¿cuántos han leído el código de ética? Ni siquiera miren los colegios profesionales, ¿no? Este,
se les entrega el código, se les da una charla, pero es una charla, no se les lee todo el código así de la letra uno a la última letra, no, se les entrega para que lo lean, ¿no? Pero no hay seguimiento, pues, no hay seguimiento, ¿no? Entonces, ese es un tema. Luego, no, los colegios profesionales no hacen cursos de refresco, ¿no? Sobre ética, ¿no? Este, no lo hay. Entonces, se asume que ya todos hemos ingresado y sabemos nuestras funciones y que somos personas de bien, que la universidad nos ha moldeado positivamente. Pero dice este, ¿no? Este código que al ingresar a trabajar, ¿no? Ese ingreso implica tomar conocimiento del presente manual, implica y asumir su compromiso. Es decir, esta frase es interesante en la medida en que no podemos decir, no, yo no sabía que había este código. Aquí lo asume que sí has tomado conocimiento. Implica tomar conocimiento. Entonces, si lo lees o no lo lees, eso para el juzgador es secundario. Asume que sí lo has leído y que has asumido el compromiso de cumplirlo, de cumplir lo que señala este código de ética. Hay prohibiciones. El código de ética de la función pública tiene prohibiciones. Por ejemplo, las primeras, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Ventajas indebidas, ¿no? Eso está prohibido, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? Muchos que entran a la función pública con cargos de funcionarios son denunciados porque han obtenido ventajas indebidas, ¿no? Este, otra prohibición es presionar, amenazar, acosar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema, no? Te ejerce presión para que hagas, ¿no? Entonces, en algunos trabajos, te doy trabajo, pero me das tanto por ciento de tu sueldo, ¿no? O el acoso sexual. Entonces, todas estas cosas están prohibidas, ¿no? No solamente lo suponíamos que que estaban prohibidas, sino que el código de ética también lo señala como una prohibición, ¿no? Y en los colegios profesionales les había dicho que cuando nosotros terminamos una carrera en la universidad, para ejercer la carrera, entonces tenemos nosotros que este, ah, ejercer la profesión. Y para ejercer la profesión, la primera cosa es que tenemos que colegiarnos. Entonces todos los colegios profesionales tienen acá su código de ética. Este es el código de ética del Colegio Tecnológico del Perú. Pero todos los colegios tienen su código de ética. Y esta ética, ¿no? Es definida como el conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante su ejercicio de la profesión. Es decir, aquí dice cómo debemos hacer nuestro ejercicio profesional desde el lado desde el enfoque de la ética, ¿no? Y la ética es deliberadamente actuar bien o deliberadamente actuar mal. Es una decisión personal. Entonces, el tema es de que las decisiones personales que son contrarias al código de ética profesional afecta a todos los profesionales, ¿no? Afecta al colegio profesional, porque, oye, ¿cómo? Y el colegio, su colegio no lo sanciona, ¿cómo es esto, no? Entonces, porque desde el lado de la ética profesional buscamos, ¿no? Comportamientos y pautas de actuación encaminadas a fomentar las buenas prácticas laborales, la armonía social. Entonces, y aquí están toda una serie de principios que son comunes a lo que hemos venido señalando, ¿no? Y entonces, en el caso del Colegio de Tecnólogos, ¿no? Y que lo menciono porque ustedes son futuros profesionales que se van a incorporar a este colegio profesional, ¿no?
este, hay un código que determina la conducta o comportamiento, ¿no?, de ustedes ¿no?, en su grupo organizado. Estos códigos van a ser eh, reevaluados cada cierto tiempo. O sea, no es que se creó el colegio profesional y ya ese es el código perpetuo, ¿no? Cada cierto tiempo, a veces cada 5 años, ¿no? Ahí se señala que debe ser revisado, ¿no?, para ajustarlo a las circunstancias sociales, a los momentos en que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, acá en el colegio, ¿no?, este código dice sobre la ética. Dice, la ética es todo aquello que orienta las acciones y normas de conducta honesta. Es el modo de ser y de actuar. Es propiciar relaciones apropiadas y correctas para el desempeño personal y profesional. Esto es lo que define la ética, el código de ética del colegio de ustedes, ¿no? Y entonces dice que la finalidad de este código es establecer normas de conducta y comportamiento del tecnólogo médico, propiciando que sus relaciones se caractericen por un trato correcto en su desempeño profesional y personal, ¿no? Tanto con las personas con las que ustedes van a atender, los pacientes, como entre ustedes, ¿no? ¿Cómo debe ser la relación entre ustedes, ¿no? Una relación armoniosa, respetuosa inclusive los puntos de vista, ¿no? Entonces, el respeto es una cuestión fundamental. Tiene también sus artículos, ¿no? Decía, por ejemplo, se debe el respeto recíproco y una fraternidad que enaltezca la profesión. Tiene que ser fraternidad, de manera tal que en el día de la profesión todos pueden participar ¿no?, en una reunión colectiva gigantesca, donde todos puedan darse la mano y todos pueden abrazarse, porque en un colegio profesional todos nos consideramos hermanos, ¿no? Nos consideramos hermanos. Esa es la, la, la visión que tiene el colegio profesional, ¿no? Entonces, y acá, entonces no debemos difanar, calumniar, injuriar a otro colega. No, a ver, ¿a usted qué le han hecho, señor, señorita? ¿Qué le han hecho? Me dieron gente, ¿no? Oiga, ¿cómo es posible? Eso no se hace. ¿Quién le hizo eso? No, es decir, este, eso no es correcto. Si no, nosotros podemos ver, ¿no?, discrepar con un tratamiento, ¿no? En el campo médico, por ejemplo, vemos bastante, ¿no? Bastante. Eso, discrepamos con un tratamiento. Pero no le vamos a decir al paciente, uy, señor, el doctor Juan Pérez que lo ha atendido, no, 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 este, ese no es un médico, debe ser un veterinario, ¿no? Porque lo ha tratado usted como un asno, ¿no? Entonces ese es un animal. Esas son frases incorrectas, que ni siquiera debemos pensarlas, simplemente es una manera como lo trataron, ahora hay otra manera, entonces, ¿no? Aquí nosotros tratamos de esta manera. Este, y pero sin denigrar al colega. Y eso lamentablemente jóvenes, les digo de que lo vemos, por lo menos en el campo médico lo vemos, ¿no? Como cuando llega un paciente a nuestras manos y ha pasado ya por otras evaluaciones de otros colegas y trae las recetas y vemos, ¿no? Entonces, y tenemos una apreciación sobre ese tratamiento, ¿no? Podemos discrepar, podemos de repente hasta horrorizarnos, pero no podemos decirle al paciente, oiga, mire, el colega que lo ha atendido, ¿no? ¿Por qué ha hecho esto? Así no se trata, ¿no? No es bueno, no es bueno. Y entonces, entre pares, entre colegas, nos debemos brindar respeto, ¿no?, a los antecesores, a sus profesores en la escuela de tecnología, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Porque les han dado en sus prácticas todo su conocimiento, su experiencia. Se han dado íntegros para enseñar de esto se hace así, de esta manera, ¿no? Sobre todo en la práctica profesional, preprofesional que ustedes desarrollan, donde van adquiriendo, ¿no?,
el arte de la profesión, ¿no? Entonces, cómo hacer las cosas de manera correcta, ¿no? La mejor manera de tratar. Entonces, eso se le enseña a sus profesores, ¿no? Su profesor de práctica les va enseñando eso. Y ustedes aprenden muchas veces uno aprende del profesor de práctica, ¿no? Y repite la manera como él actuaba, cómo trataba a su paciente en tal caso clínico. Y entonces ese es un reconocimiento, pues, ¿no? Ahora, decíamos de que también para la formación, la universidad cuenta, la universidad cuenta. En nuestro caso, tenemos el modelo educativo de San Marcos, ¿no? Que plantea cuestiones éticas, ¿no? Entonces, este documento lo pueden bajar ustedes de la web, lo buscan como el modelo educativo de San Marcos 2020, que es el último, y hay versiones anteriores, este es el último, el 2020. Entonces, nos señala, ¿no? ¿Qué cosa? Dice, el modelo educativo de la universidad señala lo siguiente: los saberes axiológicos, los valores, aluden al aprender a ser, a la autoconstrucción de una persona que desarrolla su profesión como parte de su proyecto de vida. Entonces, nosotros cuando nos formamos, ¿no? Decimos, ¿para qué estudias? Porque quiero ser un profesional en tal área del conocimiento, ¿no? De acuerdo a la profesión en la cual se está formando. Y se supone que terminado debe ejercer su profesión y entonces debe tener un proyecto de vida. Pero incide aquí el proyecto ético de vida. Entonces, el modelo educativo de San Marcos, ¿no? Considera la ética en el proyecto de vida. Y entonces, este, y continúa, ¿no? En el cual juegan papeles centrales los valores humanos, sociales, que propenden la construcción y protección de una comunidad y una sociedad armónica, basada en solidaridad, democracia y tolerancia. Este es el perfil del profesional sanmarquino. Y si quisiéramos, ¿no? De alguna manera buscar algunos detalles, ¿no? Entonces, esta formación tiene responsabilidad social, ¿no? Tiene responsabilidad social. Y entonces considera que los profesionales e investigadores y ciudadanos son éticos y competentes. Entonces incluye no solamente los saberes teóricos, ¿no? También los saberes axiológicos. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y dice, ser capaces de resolver problemas relevantes en el contexto en que se desenvuelven en forma ética, profesional, conjugando el saber hacer, el saber ser y el saber aprender. Y además señala de que el modelo parte de las necesidades de los grupos sociales que se juzgan injustas, por ende las asumen como problemas que para su resolución requieren una reflexión, acción de la comunidad universitaria para la formación de profesionales que participen en la transformación de las realidades sociales que determinan esos problemas. Este modelo, dice, ¿no? Es la base de las propuestas que ofrece nuestra universidad en congruencia con su misión y su visión. O sea, hay una relación visión-misión con las propuestas que señala el modelo educativo de San Marcos. No solo para formar profesionales e investigadores, sino ciudadanos competentes, ética, científica y técnicamente capaces de liderar la resolución de problemas sociales. Esto es, en esencia, lo que plantea el modelo educativo de San Marcos. Pero la universidad también tiene, pues, la facultad, algunos estudios, ¿no? En este estudio que está publicado en los anales de la Facultad de Medicina, señala en este artículo, dice, el artículo tiene como título Actitud hacia la ética profesional en estudiante de posgrado de una facultad de medicina. Muchas veces, jóvenes, cuando se hacen algunos estudios, algunos trabajos, eh, algunas tesis, algunos proyectos de investigación,
no se coloca en qué universidad se ha hecho, se pone en una facultad de medicina. Más bien cuando leemos el artículo sí podemos saber a qué universidad se refiere, a qué facultad se refiere. Y en este caso se refiere, ¿no?, a, a, a estudiantes de posgrado que están haciendo la segunda especialización en la Facultad de Medicina. La procedencia es diversa, ¿no? Para hacer la especialización proceden de cualquier universidad del Perú o del extranjero. Y pero la universidad es la que da este posgrado, que se llama segunda especialización. Y dice acá, este artículo, este documento, dice, en su parte introductoria, dice lo siguiente: la profesión médica ha dejado de ser respetada por la sociedad como consecuencia del comportamiento no profesional de muchos de sus miembros. Miren, comportamiento no profesional de muchos de sus miembros. Por la deshumanización, la corrupción y por la cosificación de la medicina al priorizar lo económico y el bienestar personal a lo social. Entonces, este es un tema bastante crítico, ¿no? Acá está el enlace, si ustedes se animan a leerlo, sería interesante que lo lean, porque así como se señala en este caso, ¿no?, del artículo a profesionales médicos, ustedes pueden valorar si es que por analogía estaría dándose en algunas otras profesiones, sobre todo las profesiones liberales, ¿no? La medicina es una profesión liberal, la tecnología médica es una profesión liberal, ¿no? Este, y entonces tenemos la opción de tener nuestro propio emprendimiento, ¿no? Pero en ese emprendimiento, ¿cómo nos manejamos, no? Profesionalmente. Entonces, ¿qué pasa si repetimos estos comportamientos? Entonces, igual la profesión empezará a ser devaluada. Y por eso es que la Facultad de Medicina, en su plan estratégico, señala un conjunto de valores, ¿no? Solidaridad, integridad, tolerancia, responsabilidad, dignidad, libertad, que son valores de la institución y que corresponden a características que poseen los miembros de la comunidad. O sea, no es lo que dice, ¿a quién se le ocurrió esto? No. Asume que estos valores los poseen los miembros de nuestra comunidad universitaria, que les va a permitir desenvolverse y desarrollarse en un entorno que agrupa aspectos éticos y capacidades que guíen el comportamiento para el logro objetivo. Los asume que tienen. ¿Y cómo sabe que lo tienen? ¿Por qué los asume que lo tienen? Porque en su formación se han ido dando estos temas, se han ido conversando estos temas, ¿no? Yo asumo que por lo menos aquí lo estamos conversando, no tengo la certeza si en otras carreras ocurre algo similar. ¿Y el contexto social cómo es? El contexto social es el mundo en el cual vivimos. Entonces encontramos cosas, pues no estamos saliendo del COVID, estamos en la quinta ola del COVID. Estamos en la quinta ola del COVID. Entonces, ¿qué cosa trajo esta pandemia? ¿No? Una corrupción. La compra de mascarillas, la compra de guantes, todo sobrevalorado. De un lado, el comprador que aceptaba sobrevalorar, sobrefacturar, y el proveedor, que es el vendedor, que intencionalmente elevaba los precios para obtener mayor ganancia. O sea, toda la falta de ética en ambos lados, tanto el proveedor como el comprador del Estado. Y entonces es así, hay una serie de estudios que tienen que ver, ¿no?, con la corrupción en tiempo de la pandemia, ¿no? Y, y, este, y entonces que el COVID dice, no evita el virus de la corrupción en Latinoamérica. Y desde el lado de, existen algunas instituciones que se dedican a evaluar la ética, ¿no? La percepción de corrupción en el Perú. Uno de estos es esta institución que se llama Proética. Entonces señala desde años anteriores cuáles han sido los principales problemas. Y entonces vemos acá ya el dinero, ¿no? La, este,
la inseguridad ciudadana, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? La corrupción, la pobreza, el desempleo, como elementos que han sido evaluados, ¿no? Y tenemos el último documento de este año 2022, que es la 12ª encuesta nacional sobre percepción de corrupción en el Perú, ¿no? Y entonces dice acá, la corrupción nos roba nuestros derechos. Entonces, el costo de la corrupción, la Contraloría ha señalado cuánto se ha perdido por corrupción en esta pandemia del COVID, ¿no? Por las cosas que le digo, ¿no? Por los sobreprecios, ¿no? Las compras amañadas, ¿no? De cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha significado en dinero esa corrupción que se dio en el contexto de COVID? Algo de eso señala acá, en esta encuesta, ¿no? Esto está en ese documento que lo pueden ver, ¿no? Y dice acá, la corrupción y la delincuencia son los principales problemas del país desde hace más de una década. En tercer lugar está la crisis política, ¿no? Pero acá señala, miren, delincuencia y corrupción, cómo ha ido aumentando, ¿no? Entonces la corrupción que estaba acá en el año 2008, en el punto 37, aquí ha ido elevándose. Entonces, esa es una cosa grave, es una cosa grave, ¿no? Porque viene en incremento. Y luego, este mismo documento señala el impacto de la corrupción en las personas. ¿De qué manera afecta, ¿no? La corrupción a tu vida cotidiana? Y las respuestas, ¿no? El 59, perdón, el 86% dice que sí le perjudica, ¿no? Miren, casi el 90% que sí le perjudica, ¿no? En el 2 años antes, en el 2019, era el 82%, pero ahora ha crecido 86%. El tema es la corrupción. Y a la pregunta, ¿y de qué forma cree usted que la corrupción perjudica su vida cotidiana? Porque perjudica mi economía familiar, más de la mitad. Porque reduce mis oportunidades y las de mis familiares de conseguir empleo. Entonces es crítico, ¿no? Porque se supone que cada año hay una masa que ingresa en busca de trabajo. Los que egresan de los colegios, ¿no? Los que egresan profesionalmente de alguna carrera, tienen que buscar, ¿no? Acuden al mundo ocupacional. Esa porción de la población económicamente activa que cada año busca trabajo. Entonces está establecido, son por lo menos 250.000 de personas en el Perú. Y que si no los encuentra se va a juntar con los del año siguiente, y lo cual genera un problema crítico. Entonces viene el tema, ¿cómo consigues el empleo? De cualquier manera, ¿no? De una manera este, corrupta, ¿cómo lo consigues? Eso es un tema, ¿no? Reduce mi confianza en los políticos, 32%, esto está en porcentajes. Reduce la calidad de los servicios públicos que recibo, salud, educación, seguridad, también se afecta, pues. Reduce mi confianza en el Estado, limita mi acceso a los servicios públicos, reduce mi confianza en la política, ¿no? Por eso mucha gente no quiere nada, no participar en la vida política, y entonces deja el espacio a otras personas que no necesariamente tienen un comportamiento ético. Bien, jóvenes, eso es lo que les había preparado para esta clase de hoy y como siempre estamos dispuestos a conversar. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran ustedes opinar?
¿Alguna pregunta? Jimena, ¿alguna pregunta? Tú que eres la delegada. Em, Todo estuvo muy claro, doctor. Muy Ya, buena la clase. la clase está colgada también ya en el aula virtual, ¿ya? Y yo les agradezco pues que hayan respondido, ¿no? Este foro queda tener más o menos una apreciación, ¿no? De quienes tuvieron el tiempo para hacerlo, una apreciación de más o menos cómo se concibe el tema, ¿no? Que lo consideramos importante, ¿no? Por las razones que hemos señalado en la clase y que no vamos a repetirlas, ¿ya?